Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Darinel Herrera, fundador y CEO de Exporta MX, firma consultora dedicada a la asesoría y acompañamiento para la exportación de productos mexicanos hacia el mercado de Europa. Hablaremos con Darinel sobre el ecosistema emprendedor en Países Bajos, cómo pueden mejorar las exportaciones mexicanas y los beneficios de inculcar el emprendimiento desde niños. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Darinel Herrera, fundador y director general de Exporta MX. ¿Cómo estás, Darinel? Hola, Sebastián. Muchas gracias. Muy contento de poder estar aquí con ustedes en este canal. Y nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Darinel, para los que no estén tan familiarizados con Exporta MX, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace. Sí, te cuento un poco de la historia. Ya me dedico desde hace casi ya 8 años a la internacionalización de productos mexicanos, principalmente en el área de bebidas y alimentos y con mayor especialidad en los productos agrícolas. Y pues a raíz de toda esa experiencia que ya tenemos de este lado, pues nace Exporta MX, ¿no? Una empresa de consultoría que se encarga de no solo asesorar a las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? En su camino hacia la exportación, sino también de acompañarnos, ¿no? Yo siempre hablo mucho de la palabra acompañamiento porque no solamente es de brindarle la información, sino también asegurarse, ¿no? De que esos pasos y esas fases que tú recomiendas se cumplan y que logren sus objetivos. Súper bien. Oye, Darinel, cuéntanos un poquito el origen secreto de esto. ¿Cómo llegaste a este mundo de llevar un poquito de México a todo el mundo? Fue pues no la llamaría una coincidencia, ¿no? Es un destino que creo que desde niño soy emprendedor, ¿no? Desde los 8 años, mis papás, soy hijo de emprendedores, ¿no? Mi padre mexicano, pero con su consultorio propio. Mi madre también, hace años que tiene una empresa, ¿no? Sobre todo de juguetes para niños. Entonces, desde muy niño, pues me contagié, ¿no? De esa parte de emprender. Y yo llego aquí a Países Bajos, el lugar donde vivo hace 8 años con mi esposa. Mi esposa es holandesa. Y llego aquí recién egresado en aquel entonces de la licenciatura en Relaciones Industriales, nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Estaba en un área totalmente centrada en los recursos humanos en aquel entonces. Pero en mi andar universitario siempre fui también muy altruista, también de parte de mis papás, siempre pues vi ese ejemplo, ¿no? De estar participando con las ONGs, etcétera, etcétera. Y durante ese camino, pues mi primer trabajo, digamos, porque al final pues eran unas prácticas, fue la Embajada de México, ¿no? Aquí en los Países Bajos, que es donde yo entro en mi área de recursos humanos, pero me dan la posibilidad de poder participar en el área consular y de asuntos económicos, precisamente, ¿no? Entonces, esas dos nuevos universos que yo empiezo a conocer, ¿no? Y más en el área internacional y más en un país como lo es Holanda, ¿no? Un país súper multicultural, pues es donde yo inicio y deseo continuar, ¿no? Con lo que yo ya estaba haciendo en México. Yo antes de venirme para acá en la universidad habíamos creado una fundación que se llamaba Fundación RI, donde ya ayudábamos a diversas comunidades, ¿no? A mejorar su vida a través de
cadenas productivas, de asesoramiento legal, etcétera, etcétera. Entonces llegué aquí y yo quería continuar eso, ¿no? Quería, pues no tomarme 2 años paralizado aprendiendo el idioma, porque era una prioridad aprender el idioma neerlandés, pero quería yo mantenerme activo. Entonces pues comencé como a descubrir, ¿no? De entre mi pasión y lo mismo que yo hacía en la embajada en aquel tiempo, y comencé a descubrir que pues los Países Bajos son el segundo o tercer país más altruista del planeta, ¿no? Entonces sus ciudadanos generalmente viajan 1 o 2 veces en su vida por periodos largos de 6 meses hasta 1 o 2 años a hacer voluntariado, ¿no? Entonces andan por todo el mundo, siempre andan viajando y pues hacen voluntariado y transmiten todo este conocimiento e innovación que pues este país es muy bueno con eso, ¿no? Entonces ahí es como nace mi primer proyecto, y es una fundación que hasta el momento tengo que se llama Mexicans, y en esa plataforma pues iniciamos primero con el tema de cultura e intercambio eh, académico, ¿no? Sobre todo tratando de mandar a estos chicos a que estudiaran o a que fueran a alguna ONG mexicanas, también regresando, ¿no? Sobre todo estudiantes y docentes que quisieran venir a Países Bajos a hacer una maestría o algún tipo de estudio, ¿no? Eso fue como el camino, pero en ese camino pues me fui relacionando con este tema del comercio internacional, ¿no? Precisamente con una primera visión, yo creo que más ligada al altruismo, de querer desarrollar en este caso a Michoacán, fue donde empezamos. Esto fue porque una holandesa, que era como el Darinel en México, ¿no? Era una holandesa que hacía todos los eventos de Holanda en México, promovía Holanda en México, ¿no? Entonces, por alguna razón, el destino nos unió, y ella precisamente, pues tenía casi 20 años viviendo en México, casada con un productor de aguacate de Michoacán, y así es, yo creo que como llego a ese primer contacto, ¿no? Donde ella me invita, ¿no? El reto era entender por qué un país tan pequeño como lo es Países Bajos, es un país del tamaño más o menos de Yucatán, para darte una idea, ¿no? Todo el país es aproximadamente de ese tamaño, pero un país de este tamaño es el segundo mayor importador y comercializador de frutas del planeta, ¿no? Después de los Estados Unidos, y es el número uno en Europa. Entonces te parece realmente impresionante, ¿no? Todo el tema de innovación y todo el desarrollo logístico que han logrado los holandeses. Entonces el reto de esta holandesa era tratar de llevar un poco a eso a Michoacán, ¿no? Porque Michoacán es un estado donde prácticamente crece todo, ¿no? Crecen bastantes frutas, es llamado junto con Sinaloa la huerta de México. Entonces, pues ahí inicia, ¿no? Ese camino pues de llevar todo este aprendizaje, no solamente de conocimiento, sino también de tecnología e incluso comercial hacia Michoacán, para que los productores comenzaran a mejorar sus cultivos y obviamente comenzaran a exportar, que eso era al final el punto final del proyecto, ¿no? Que toda esa mejora fuera también para que ellos pudieran exportar y que pudieran tener mejores utilidades. Pues ahí fue el camino, ¿no? Donde inicia el link con el comercio internacional, y desde ese momento pues empecé a prepararme, empecé a aprender mucho, empecé a enamorarme de toda la parte de comercio internacional. Me hice especialista principalmente en aguacates, en limones, en bananas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha sido una de las cosas que más satisfacción me han dado, ¿no? El haber aprendido todo ese camino que pocas personas lo saben, ¿no? Precisamente porque es muy complejo, pero en ese mismo camino, pues también estos productores, por ejemplo, de aguacate, pues tenían productos que yo les llamaba B, ¿no? Que por ejemplo el que producía aguacate también te producía mantequilla de aguacate, te producía aceite de aguacate, te producía jabones de aguacate, ¿no? Entonces ellos mismos me preguntaron en aquel tiempo, ¿no? Oye, pues ¿por qué, si ya nos estás ayudando con exportar nuestros productos, ¿no? Frescos, ¿por qué no nos ayudas también con estos, ¿no? Entonces, pues ahí fue la segunda fase, ¿no? Donde yo acepto el reto también y comienzo a aprender desde cero, ¿no? Cómo es el mundo de los productos procesados, cómo eran las ferias de negocio, cómo era
los tratos con retail de este lado, las certificaciones, especificaciones, y al final pues es todo un camino y un libro que vas aprendiendo, tanto en teoría práctica, que al final ahora pues culmina con esto que es Exporta MX, ¿no? Que es precisamente ya una hoja de ruta precisa, ¿no? Con muchos errores y cosas que se tuvieron en el camino, pero que ahora pues permiten que el camino sea más fácil para los que vienen. Pues en general, así inicio en el comercio internacional, ya son casi 8 años que me dedico a eso, pero en los inicios así fue la historia, Sebastián. Oye, Daniel, y por ejemplo, antes mencionabas que tú, ahora sí que desde niñito casi casi no tuviste otra opción más que ser emprendedor, porque tenías el bichito desde chiquito y porque tus dos padres son emprendedores. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive? Porque muchos de los que nos escuchan son jóvenes y a muchos de ellos no tienen todo el apoyo que a lo mejor quisieran de sus padres en este tema. ¿Cómo se vive y qué te aportó a ti el desde chiquito saber que te podías dedicar a esto? Porque muchos ni siquiera sabemos que nos podemos dedicar a ser emprendedores. Y dos, tener el apoyo familiar. Sí, desde mi punto de vista, creo que es un tema que todavía se discute mucho, ¿no? Si el emprendedor nace o se hace. Yo desde mi experiencia Darinel, no voy a generalizar, pero desde mi historia creo que sí se nace, ¿no? Creo que luchas, ¿no? Yo creo que nunca tienes el apoyo de nadie, ¿no? Ni de tus papás, aunque eran emprendedores. Ellos te meten la receta de estudia, consíguete tu chamba, cómprate tu coche y sé feliz, ¿no? Esa es la receta más popular, no solamente en México, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Si quieres vivir tranquilamente, estudia y mantente en tu buen trabajo, hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que uno sí nace con eso, ¿no? Uno no se conformaba con los 10 pesos o 20 pesos de domingos, uno decía, pues, quiero más, ¿no? Y a veces ni siquiera era por dinero. Yo recuerdo que mi primer emprendimiento fue así súper, pues era un niño de 7 años, ¿no? De 8 años, y ya sabes, típica escuela, ¿no? Yo iba en una escuela pública y fuera de la escuela había personas que tenían sus puestos con comida, con juguetitos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo estaban muy de moda los luchadores, ¿no? Los luchadores de plástico que estaban así súper chistosos. Y había unos llaveritos muy padres que sacaron. Y solo una señora los traía, pero eran súper diferentes y eran muy buenos. Y eran precisamente de las máscaras de esos luchadores. Entonces, la señora las vendía creo que a un peso, a un peso 50 en aquel entonces, más o menos. Pues yo, chavito, no sé, desde mi mamá tenía una pequeña tienda y dije, pues voy a invertir mis 10 pesos, ¿no? Entonces compré los 10 llaveros y yo los vendía en 5 o 6 pesos, ¿no? Me pasé casi 8 meses revendiendo y duplicando ese dinero, ¿no? Y yo creo que desde ahí, el ver a mi mamá cómo funcionaba así, ¿no? Que llegaba a las cajas y tú, desde muy niño, ¿no? Entendías que ella llegaba al que le... surtía los champús, ¿no? Por ejemplo, y que el champú costaba 2 pesos y ellos la vendían en 9, ¿no? Desde muy niño yo creo que sin tener mucha experiencia o educación sobre eso, el estar en contacto con ese ambiente, pues te va metiendo como esa espinita, ¿no? De querer, pues hacer lo mismo. Súper bien. Oye, Daniel, y por ejemplo, no sé, es chistoso porque hay países con los que normalmente tenemos una hermandad hasta histórica. O sea, es muy fácil entender por qué se llevan bien y se llevan mal ciertos países con México. En los Países Bajos muchas veces como que hay esta conexión. Es chistoso porque toda la gente holandesa que he conocido le gusta mucho México. Sé que en ese país le llama mucho todo lo que hacemos, nuestra cultura, se nos quiere mucho. No sé si es porque todos los mexicanos que han ido a jugar a Holanda han triunfado, no sé por qué sea eso, pero ¿qué crees que es lo que hace que se conecten un poquito dos países tan diferentes? Tan diferentes, como tú decías, en el tema de tamaño, en el tema de comida, en el tema cultural, en todo, pero que aún así hay este vínculo de que quieren colaborar ambas partes. Pues creo que son 2 o 3 factores. El primero, pues creo que es histórico, quizás. Holanda o Países Bajos es el primer país que reconoce la independencia de México en Europa,
¿no? Entonces, desde ahí te habla, al menos del inicio de esa relación, pero también de un país que siempre busca luchar un poco por la libertad del pueblo que sea, ¿no? Eso creo que tenemos en común, ¿no? También los mexicanos somos muy de ese estilo. El otro es que el holandés no es muy, muy viajero, ¿no? Y sobre todo el llegar a un país tan cálido como México, ¿no? A pesar de que hay muchos países hispanohablantes, pocos países te dicen, tu casa es mi casa, que es la frase que más les entra en el corazón, ¿no? Un holandés en la vida te va a decir tu casa es casa, ¿no? Eso de mi casa es mi casa, ¿no? Y tu casa pues te vas a tu casa, ¿no? Ellos son muy así, ¿no? Y esto yo creo que les gana. Y la otra parte, pues es que creo que somos un muy buen complemento, ¿no? Creo que ya a nivel incluso empresarial, ¿no? Incluso cultural, nos complementamos muy bien porque ellos son una cultura muy, muy estructurada, ¿no? Pero muy poco emotiva y esa misma estructura también a veces los limita un poco en la parte de ser espontáneo, ¿no? De resolver con lo que tengas. Y eso creo que es muy, muy del mexicano, ¿no? Creo que a veces quizás no somos tan estructurados y tan organizados a la perfección como ellos, pero si la silla se rompe, le pones un palo, le pones un bote, le pones lo que sea, pero la silla funciona ese día porque funciona, ¿no? Y el holandés, si no le compras la pata que es de la marca, ¿no? De la silla, él simplemente no la va a poder hacer. Entonces, al final, esos puntos culturales, ¿no? Creo que complementan, no más que diferenciar, complementan, y creo que ha sido una razón precisamente de esa tradición, además que pues tenemos ya muchas relaciones comerciales, ¿no? Los mexicanos crecimos con Philips, ¿no? Los mexicanos crecimos con Shell, crecimos con algunos con KLM y todas estas empresas, ¿no? Que también, pues poco a poco, de este lado, pues la cerveza Corona, hay incluso una canción de México, ¿no? Que es de los años 40 más o menos, ¿no? Que totalmente habla de México. Y hay diversos, incluso personajes aquí, ¿no? Artistas que se dedican precisamente a cantar todas las canciones mexicanas en holandés, ¿no? Entonces creo que ya tenemos una muy buena historia detrás, ¿no? Bien. Oye, Darinel, y por ejemplo, tú, ¿cómo es el ecosistema emprendedor ahí en Holanda? Tú que aparte, pues, vienes de afuera, pero ya llevas varios años viviendo allá. ¿Cómo se vive? Porque de ese yo creo que es un ecosistema que la mayoría no sabemos cómo es. Y, por ejemplo, también me da curiosidad de cómo se vive como alguien de afuera, pero que ya es un poquito de adentro. No sé si me estoy explicando. Sí, en general es similar al mexicano, ¿no? Pero la gran diferencia es que este país, pues es un país que el 44%, si no me equivoco, de su población es extranjera, ¿no? Ok. Entonces, eso te habla de una multiculturalidad impresionante, ¿no? Y de un ecosistema emprendedor donde convergen personas de todo el mundo, ¿no? Y eso creo que al final es la parte que hace a este país tan innovador. Creo que no es solo del holandés, ¿no? Sino esa capacidad de tener tantas formas y tantos ojos de ver diferente la realidad, ¿no? Hacen que construyas cosas que están fuera de este planeta, ¿no? Y eso creo que al final resume a los holandeses. Eh, Sin embargo, es un país que por alguna razón no emprende tanto como en México, ¿no? Ellos también son muy ligados al tema de tener su trabajo, ¿no? Hay muy pocas pymes, digamos, ¿no? La mayoría de las grandes tiendas son cadenas súper, súper holandesas, ¿no? Que tienen ya 50, 60 años, y son pocos los emprendimientos. Realmente los emprendimientos que más existen pues, son el tema de sostenibilidad, de energía, ¿no? Pero en la parte comercial, moda, artículos, creo que sí es un país pues sí, digamos lo complicado, porque el poner una tiendita, ¿no? Cuando tienes el almacén que está en las 400 ciudades, ¿no? En los 400 pueblos, pues es muy difícil competir, ¿no? Entonces, creo que en el tema de emprendimiento sí está muy, muy ligado a la tecnología y a la sostenibilidad.
¿Qué crees que el holandés le puede conocer al mexicano y, digo, le puede aprender al mexicano y qué le puede aprender el mexicano al holandés? Sí, creo que ya es algo de lo que había mencionado antes, ¿no? De hecho, no son solo mis palabras. Hace 8 años más o menos había un muy buen embajador que tuvo México aquí en los Países Bajos, y él decía precisamente que para él era, que esa era la mezcla perfecta de ser humano, ¿no? Él había sido embajador de ya diversos países. Él decía es que si juntas la espontaneidad del mexicano con la estructura del holandés, creas un superhombre, ¿no? Porque es súper estructurado, disciplinado, pero al mismo tiempo tiene humor, es alegre y te resuelve con lo que tenga, ¿no? Cuando pase lo que sea, te resuelve y no se cae, ¿no? Porque tenemos también una resiliencia impresionante como cultura, ¿no? Yo creo que la resiliencia y la espontaneidad del mexicano son únicas, y la estructura y la efectividad, ¿no? del holandés. Son personas que no pierden el tiempo en ninguno de los ámbitos de la vida, incluso en el personal, ¿no? Siempre si te tienen que decir algo, te lo dicen inmediatamente, ¿no? Y te lo dicen con toda sinceridad, sin dar vueltas, ¿no? Los mexicanos y los latinoamericanos, no solo los mexicanos, siempre tendemos a dar muchas vueltas para no... quizás nosotros para no herir a las personas, ¿no? Que quizás lo vemos desde esa perspectiva, pero para ellos es simplemente decir lo que sientes y ya, ¿no? Súper. Fuera del tema obvio macroeconómico, que es bueno exportar para el país y que también es bueno para el emprendedor o empresario porque se abren a un nuevo mercado, ¿por qué es tan importante promover la exportación en México y de llevar estos productos mexicanos a otros lados? Pues para mí es principalmente más allá del tema de intercambio comercial, ¿no? Y del tema económico. Creo que al final pues son tanto las personas como los productos son embajadores, ¿no? Son embajadores del país y de la cultura, ¿no? Incluso es muy presente el concepto de marca país, ¿no? En el tema de comercio internacional. Precisamente pues es también nuestra labor, ¿no? Y creo que es la importancia de también de ser muy responsables en lo que exportamos, ¿no? No solamente a veces personas de mi mismo sector, ¿no? Se sienten un poco incómodas cuando yo hablo de esto, porque ellos pareciera que el objetivo es exportar lo que se pueda, ¿no? Entonces, exporta lo que sea el mayor, y no, ¿no? Se trata de exportar las cosas como tienen que ser, ¿no? Con las regulaciones de este lado, pero también de exportar lo mejor de nuestro país, ¿no? Hay artículos que realmente dentro de México quizás se utilizan cotidianamente y son normales, pero ya viéndolo desde un punto de vista crítico, pues incluso son productos que podrían ser muy dañinos, ¿no? Que no son correctos y que lo que menos quieres es que lleguen a otro país, ¿no? Porque eso pues te habla no solo de tu empresa, habla de toda de una cultura y de muchas personas, ¿no? Entonces creo que ahí es la importancia, ¿no? De que los productos y los servicios y las personas son embajadores de lo que es tu país. Oye, Daniel, y por ejemplo, ¿cómo cambió el 2020 tanto la importación como la exportación? Y no solo en México, sino en el mundo. ¿Y tú crees que esos cambios hayan venido para quedarse o que son de esas cosas que van a volver dentro de lo que cabe la normalidad una vez resuelta la crisis? Sí, creo que ya se venían dando cambios, ¿no? Precisamente el modelo, desde mi punto de vista, el modelo capitalista sí está ya en una fase de declive, ¿no? Quizás de finalización. El mundo está tratando de descubrir modelos económicos más equitativos, ¿no? Más justos. Eh, Precisamente pues el COVID-19 o la COVID-19 viene a acelerar también este proceso, ¿no? Viene lo que le llaman ahora la desglobalización, que precisamente en este momento se está dando por temas sanitarios, ¿no? Principalmente los países redujeron en mucho sus importaciones y exportaciones precisamente porque el tema de salud pues está obligando a que pues las empresas, ¿no? Y los consumidores en primer lugar que den prioridad a lo local, ¿no? Ya no buscas tanto productos de otros países o de cierta calidad, sino tu seguridad,
¿no? Y eso implica que mejor le compro al de la huerta o al del rancho de aquí al lado a ir al supermercado, que quizás igual me contagio, ¿no? Desde ese punto cambió. Y, y temas incluso tecnológicos, ¿no? La batalla económica entre la tecnología del 5G, ¿no? que pues vive China y Estados Unidos, pues también está cambiando mucho el modelo económico, ¿no? Tanto a nivel, eh, pues más bien se está definiendo, ¿no? Los jugadores, en este caso, esa tecnología pues va a determinar en mucho, ¿no? Cuáles van a ser las nuevas reglas y cuáles van a ser las nuevas tendencias más inclinadas hacia el comunismo o hacia el capitalismo, ¿no? O países como Holanda, Finlandia, Noruega, que pues están apostando más a la economía circular, ¿no? Y que ya vienen preparándose desde hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Entonces ellos ya visualizaban perfectamente estos cambios, pero que sin duda pues la COVID-19 los viene a acelerar, ¿no? Pero concretamente la pregunta con respecto a porcentajes y disminución, sí hubo una disminución catastrófica del comercio internacional. Ahora ya se está recuperando afortunadamente, pero sí nosotros mismos como mexicanos vivimos una crisis de 42% de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Y eso también tuvo que ver mucho con la dependencia comercial con los Estados Unidos, ¿no? Que es algo que también como mexicanos creo que tenemos que arreglar. Súper. En México que tenemos ahora sí que tanta materia prima y que tenemos mano de obra de, de nivel mundial, ¿qué es lo que nos está faltando para subir suficientemente las exportaciones, para que nos volvamos un parte de estos países que exportan más de lo que importan, que justamente es uno de los patrones de todos los países primermundistas? Sí, en este caso creo que sí es general el tema y el gran reto de México y de Latinoamérica, no solamente de México, es la especialización y la profesionalización, ¿no? Obviamente una vez que tienes estos dos pasos, pasas al último punto que es la certificación, siendo que uno de los principales retos o características de estos mercados, ¿no? Como el europeo, es que son mercados de muchos certificados internacionales que están muy relacionados con el tema de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Para ellos esa agenda es muy en serio y precisamente la mayoría de nuestros productos mexicanos y servicios mexicanos carecen en estos momentos de esas certificaciones internacionales, ¿no? Entonces, una de las tareas es trabajar en eso principalmente. Y la otra, pues también la que te comentaba hace unos minutos, el también romper de una vez por todas esa venda que tenemos a veces como las mulas, ¿no? Que andan por ahí con los colchones, ¿no? Que solamente ven el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Como la única opción cuando hablas de exportación, ¿no? Incluso cuando hablas de conceptos como remesas, las personas inmediatamente lo conectan con Estados Unidos cuando hay un universo tan grande, ¿no? No solamente Europa, está Asia, está África, hay muchos países que están muy interesados en tener productos mexicanos, que les gusta, que les atrae, pero que simplemente pues hay que hacer la tarea, ¿no? Y creo que es un muy buen momento para hacerlo. Y finalmente pues el tema de digitalización, ¿no? Que finalmente también esta pandemia lo ha acelerado y tenemos pues un escenario ideal, ¿no? Sobre todo con los tratados de comercio internacionales, tanto el de Estados Unidos con Canadá como el que se tiene con la Unión Europea. En ambos se integra finalmente a las pymes y se integra al sector servicios, ¿no? Entonces realmente es un escenario ideal y simplemente hay que hacer la tarea que creo que poco a poco se está logrando. Súper bien. Oye, Darinel, para ir terminando, a todos los invitados de Keep It Up Show les pedimos 3 sís y 3 nos para los emprendedores. 3 mandamientos y 3 pequeños capitales. 3 cosas que todo emprendedor tiene que tratar de hacer y 3 cosas que tienen que evitar a toda costa. Para ti, ¿cuáles serían tus consejos? Primero empezaré con los no, las cosas que para mí nunca debe hacer un emprendedor. ¿Okay? Una, no escuchar a los demás, ¿no? Al menos en tu inicio, tienes que seguir lo que tú crees, lo que te apasiona, te vas a caer,
1000 veces, ¿no? Pero sí tienes que tener bien claro que lo que estás haciendo no es ni por dinero, ni es por aparentar, ni es por ganar un premio, es simplemente porque tú crees que puedes hacer algo, ¿no? Ya sea por ti o por el mundo, y eso es la principal fuerza que vas a tener. La segunda es que no esperes a tener todo listo para iniciar, ¿no? Ese es otro gran error de los emprendedores desde mi punto de vista, que todavía no está el sitio web listo, que todavía no tengo clientes, que todavía muchas cosas, ¿no? Simplemente define lo mejor que puedas cuál es tu negocio, pero ese modelo de negocio va a cambiar todos los días y más en un mundo tan incierto como el que estamos en este momento. Entonces simplemente descubre lo que tienes y ve trabajando en el camino, ve mejorando y la constancia y el trabajo es lo que te va a llevar al punto en donde tú quieras estar, ¿no? Creo que esa es de las segundas recomendaciones y la tercera es, creo que es nunca caminar solo, ¿no? Sea que tengas socios, sea que tengas aliados estratégicos, todos nos complementamos, ¿no? Nadie es todólogo y creo que al final eso se vuelve también un círculo virtuoso, ¿no? Porque si tú necesitas un diseñador, si necesitas un abogado, si necesitas un asesor, ¿no? Todos esos emprendedores también se van nutriendo, ¿no? Y van teniendo clientes y van creciendo, ¿no? Entonces muchas veces como emprendedores, esa falta de recursos, quizá, ¿no? En un inicio, nos obliga a querer tratar de hacerlo todos solos, ¿no? Entonces, al final, se puede buscar la forma, ¿no? De que no tengas gastos, pero que sí, al momento que tú camines, pues también impulses a otros, ¿no? Creo que esos serían mis tres, no caminar solo, no esperar a que esté todo listo, y sobre todo no escuchar a personas que nunca, sobre todo las que nunca han emprendido, ¿no? Porque siempre esas son las que te van a decir que no se puede, que es imposible, ¿no? Y que mejor te busques un trabajo. Generalmente esas personas, diles gracias, ¿no? Siempre hay que escuchar un poquito, ¿no? Toma lo mejor, pero tú sigue tu camino y que nada te distraiga. Las cosas que sí hay que hacer es, pues siempre estar al día, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, siempre estar escuchando las tendencias y eso siempre, si puedes y si tienes esa habilidad, siempre estar un paso adelante, ¿no? De lo que el mundo ya está esperando o de lo que viene. El segundo es lo mismo, ¿no? Constancia, 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 ¿no? Es la única forma en la que tú vas a lograr los objetivos. Nada es gratis, no hay contacto, no hay premio, no hay nada que te lleve al lugar donde tú quieras estar. No todo va a ser constancia, prueba, error, y te vas a equivocar 1000 veces, pero tienes que trabajar y tienes que trabajar mucho. Y la tercera, pues, va relacionada que es también tener paciencia, ¿no? No hay ningún buen negocio que se dé en un año o dos, ¿no? Podrán ser golpes de suerte, ¿no? Pero generalmente estos proyectos, estas grandes compañías son trabajos de 15, de 20 años, ¿no? De personas que empezaron con un sueño, ¿no? Que fueron poco a poco y que se va construyendo con los años, ¿no? No hay receta perfecta, eso también sería otro tip, ¿no? Generalmente las metodologías son muy buenas, sobre todo para cuando eres primerizo no te pierdas, ¿no? Pero realmente como una receta, realmente no existe una metodología, ¿no? Porque cada negocio, cada persona, cada país, cada contexto es diferente, ¿no? Entonces realmente los modelos de negocio siempre son diferentes y eso están vivos, ¿no? Eso es algo que también ya se empieza a comentar en algunas universidades, que realmente los modelos de negocio pues son entes vivos, ¿no? Realmente lo que tú escribiste hoy, mañana ya no vale, ¿no? Entonces todo el tiempo hay que estar muy atento y si tú vendías café, pero mañana el mundo compra té, pues tienes que vender té, ¿no? Así funciona el mundo, al menos de los negocios, y eso creo que sería un buen tip. Súper bien. Oye, Darinel, si alguien quisiera adquirir los servicios de Exporta MX o ponerse en contacto contigo, ¿cómo los puede encontrar en redes? Está en nuestro sitio web www.exportamx.com, info@exportamx.com, y a mí pues también siempre me pueden mandar mensaje en redes sociales, en Twitter o Facebook, como Darinel Herrera, ahí pueden encontrarme. Perfecto. Oye, Darinel, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros y, pues como dice el programa, keep it up. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto y bueno,
espero que algún emprendedor se pueda inspirar un poco de estos tips y de estas historias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A ti, un abrazo. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.